El silencio lo precede todo. Es en el instante en que el ruido del mundo se desvanece, cuando comienza a oírse la voz del alma, y fue en este espacio invisible, entre lo dicho y lo sentido, donde Napoleon Hill construyó el imperio de sus ideas. Creía que cada hombre lleva dentro una fuerza tan grandiosa como las leyes del universo, y que la clave para liberarla es una sola: el dominio absoluto de la mente. Nada externo, nada mágico, nada prometido. Solo la mente, desnuda e indómita, capaz de transformar ruinas en reinos. Pero ¿quién de nosotros se atreve realmente a enfrentarla? Hill decía que todo poder nace del pensamiento disciplinado, y que la mente humana es el laboratorio donde los sueños toman forma antes de manifestarse en el mundo físico. Imagina esto: cada victoria, cada fracaso, cada nuevo comienzo, todo es un reflejo de una idea cultivada o abandonada. ¿Cuántas veces has alimentado pensamientos que te debilitaron sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has creído que el mundo estaba en tu contra cuando, en realidad, era tu propia mente la que saboteaba tu camino? Hill nos enseñó que no hay mayor enemigo que el caos interior y que, hasta que no dominemos esta guerra silenciosa, todo éxito será efímero. El hombre nace puro, pero no despierto. Crece inmerso en voces que lo convencen de que el destino es cuestión de suerte, no de decisión. La multitud vive en piloto automático, reaccionando al viento, esperando que algo cambie, sin darse cuenta de que el verdadero campo de batalla nunca ha sido el mundo exterior. Hill lo vio con una claridad casi profética. Quien no domine su propia mente será dominado por ella. Y quizás por eso tan pocos llegan a la cima, porque muy pocos tienen el valor de mirar hacia adentro y soportar lo que ven. Hay algo casi místico en la forma en que Hill describe el pensamiento. Lo concebía no solo como una función cerebral, sino como una fuerza creativa y maleable, obediente a las leyes de la fe y la intención. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta frase resuena como un código sagrado, pero pocos perciben la profundidad de su significado. Concebir es imaginar, creer es sentir como si ya fuera real. Y este es el secreto que distingue a quienes viven de la esperanza de quienes viven del logro. La mente no responde a deseos vagos, responde a la certeza, a la firmeza, a la emoción inquebrantable que vibra en armonía con la realización. Pero ¿cómo mantener esta certeza en medio del caos? ¿Cómo creer cuando todo parece desmoronarse? Hill respondió que la verdadera fe no nace de la comodidad, sino de la resistencia. Es fácil creer cuando las puertas se abren. El poder surge cuando se cierran. La fe es el fuego que sigue ardiendo incluso cuando el viento sopla con furia. Es la confianza ciega en que existe un orden invisible y que el universo conspira solo a favor de quienes perseveran. Solía decir que la adversidad pone a prueba el valor de un hombre. Cada obstáculo, cada dolor, cada rechazo, es una pregunta silenciosa. ¿Aún crees? Y es en esta pregunta donde se forjan los débiles y los grandes. Hill no hablaba solo de riqueza material, sino de riqueza interior, el oro que no se puede perder. El hombre verdaderamente rico es aquel que se convierte en dueño de sí mismo, porque cuando controlas tu mente, también controlas el tiempo, el miedo, el destino. Nada más tiene poder sobre ti. El primer principio que Hill enseñó era simple y brutal. Piensa con propósito, o alguien más pensará por ti. ¿Y cuántos viven así, guiados por opiniones, emociones e impulsos ajenos? La mente, sin dirección, se convierte en el depósito de los deseos de otros. El mundo entero intenta programarte, convencerte, distraerte. Hill lo llamó la hipnosis de la mediocridad, un estado colectivo de inconsciencia donde todos creen elegir, cuando en realidad son manipulados. Advirtió: si no defines un propósito claro, la vida lo hará por ti, y no siempre será el propósito correcto. La claridad que Hill exigía no era teórica, sino espiritual. Creía que cada persona posee en su interior un centro de mando divino, un punto donde la mente humana conecta con la mente infinita. Es en este lugar donde nacen las ideas más poderosas, las intuiciones que transforman destinos, las decisiones que cambian generaciones. Pero para acceder a él, es necesario el silencio, es necesaria la disciplina.
Se necesita valentía para acallar el ruido y escuchar la voz interior. ¿Y cuántos tienen aún la valentía de estar a solas consigo mismos? Hill dijo que quien domina su mente es arquitecto de lo invisible. Construye castillos en su interior antes de verlos erigidos en la realidad. Es el creador de su propio camino, el artífice de su propia realidad. Pero este poder tiene un precio, el de la responsabilidad. Porque desde el momento en que comprendes que eres el autor de todo lo que experimentas, ya no puedes culpar al azar. Ya no puedes decir, no funcionó porque el mundo es injusto. Quien despierta a este conocimiento pierde la comodidad de las excusas. Y es ahí donde muchos se rinden, no por falta de fe, sino por miedo a aceptar que son los únicos responsables de su propia historia. Hill creía que la mente humana es transmisora y receptora de energía. Todo lo que pensamos, sentimos y deseamos, vibra, atrae y responde. Nada es neutral. Cada pensamiento es una petición silenciosa al universo. Y por eso, la mayoría de las personas crean sus propias prisiones mentales. Piensan en el miedo y reciben miedo. Piensan en la carencia y atraen la carencia. Piensan en el fracaso y viven el fracaso. Él decía, la mente no entiende el no. Materializa el enfoque. Si dices no quiero fracasar, estás vibrando en el fracaso. Si dices no quiero sufrir, estás alimentando el sufrimiento. El secreto, decía, es cambiar el enfoque. Piensa en lo que quieres, no en lo que temes. El universo responde a la dirección de tu fe. Pero hay algo aún más profundo, y es aquí donde Hill trasciende la mera filosofía. Se convierte en un mensajero espiritual. Habló de un poder invisible que reside en cada ser humano, un poder que aguarda una orden. La mente infinita, como él la llamaba, es el campo donde todo es posible, y la conexión con ella depende del estado interior de cada uno. Cuando vibras en la desesperación, la mente se cierra. Cuando vibras en la gratitud, se abre. Cuando guardas silencio, habla. Y cuando habla, el universo obedece. Sin embargo, existe una paradoja. Cuanto más intenta el hombre controlar el mundo exterior, más pierde el control de su ser interior. Hill advirtió que la verdadera fuerza no reside en controlar a las personas, las circunstancias o los resultados, sino en el autocontrol. El dominio de uno mismo es la base de todo liderazgo, afirmó. Y esto sigue vigente hoy en día. El mundo está lleno de personas que quieren liderar, pero pocas que saben obedecer a su propia conciencia. Quienes no se dominan a sí mismos, siempre estarán a merced del azar. Hill creía que el destino de un hombre no lo moldean los acontecimientos, sino su reacción ante ellos. No controlas lo que sucede, pero sí su significado. Puedes transformar el fracaso en una lección, la pérdida en un nuevo comienzo, el dolor en fortaleza. Todo depende de la interpretación. Y esa es la diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan. Porque, al final, la vida no pone a prueba tu suerte, sino tu mente. Y aquí comienza el viaje. No es un camino fácil ni rápido. Es un proceso de purificación interior. Con cada desafío, una parte de ti se ve invitada a morir. El miedo, el orgullo, la prisa, la necesidad de aprobación. Todo esto debe desaparecer para que puedan hacer lo nuevo. Napoleon Hill dijo que ninguna mente se fortalece sin antes ser quebrantada. Y quizás ese sea el secreto que pocos se atreven a escuchar. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Ahora puedes sentir su peso. La vida te presiona, el mundo te pone a prueba, la gente duda de ti. Y es en este preciso instante que Hill susurra: no reacciones, elige. Porque el poder no reside en responder al ataque, sino en permanecer firme. Cada vez que eliges no vacilar, nace una nueva estructura en tu interior. Cada vez que el silencio vence al impulso, la mente se fortalece. Y un día, al mirar atrás, verás que todo lo que parecía un castigo no era más que el entrenamiento para tu grandeza. Y aquí se cumple la primera lección. No eres lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Lo que te define no es el caos, sino la conciencia que lo impregna. Y a eso se refería Hill cuando hablaba de autoridad mental. No se trata de un control rígido, sino de un poder silencioso. Una fuerza que no necesita ser vista para ser sentida. Una fe que no necesita pruebas para perdurar. Y así, justo cuando la mayoría se rinde, comienza el despertar.
El hombre común se cansa, se queja, se retira. El hombre guiado por una mente entrenada, observa, comprende, avanza. Es el comienzo de la transmutación, el momento en que el pensamiento deja de ser víctima y se convierte en creador. Hill dijo, la mente humana es el único milagro permanente que el Creador nos ha concedido. Quien la domina, domina su destino. Pero dominarla requiere dedicación, paciencia y el valor de afrontar lo invisible. Y es en este umbral entre el miedo y la fe donde el viaje se profundiza, porque, a partir de ahora, no solo oirás hablar del poder de la mente, sino que empezarás a sentirlo palpitar en tu interior. Y cuando eso suceda, nada volverá a ser igual, porque lo que viene a continuación es el punto donde el pensamiento se transforma en fuerza vital. La mente humana es como un campo fértil, no decide qué crece, solo multiplica lo que se siembra. Por eso Napoleon Hill decía que la disciplina es la jardinera del alma. Sin ella, hasta la semilla más pura se ahoga entre las malas hierbas de la distracción. ¿Cuántos sueños han muerto así? No por falta de talento, sino por falta de perseverancia. Hill lo sabía. La perseverancia es al éxito lo que el oxígeno a la vida. Aún así, la mayoría se rinde antes de que la semilla germine. Imagina el comienzo de un día cualquiera. Suena el despertador. El deseo de dormir más es intenso, y el cuerpo negocia con la mente. Solo 5 minutos más. Parece un gesto sencillo, pero ahí empieza la batalla. Hill afirmaba que los mayores fracasos de la humanidad comienzan con pequeñas concesiones. No es la mala suerte lo que destruye al hombre, sino el hábito de ceder. Cada vez que la mente se doblega ante la comodidad, debilita su propia autoridad. Cada vez que elige la facilidad, pospone su propio destino. Y por eso decía que el mayor campo de batalla es el instante entre el deseo y la decisión. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar? Empezaré mañana, volveré al gimnasio el lunes. Este año será diferente. Y sin embargo, todo sigue igual. Hill dijo que prometer sin actuar es el vicio más destructivo del mundo moderno, porque la mente, cuando se engaña a sí misma con sus propias palabras, pierde el respeto por sí misma, deja de creer en ti, y cuando la mente deja de respetarte, ningún plan sobrevive. Es necesario recuperar esa confianza, palabra por palabra, acción por acción. El dominio de uno mismo nace cuando tus acciones comienzan a honrar tus intenciones. Hill solía recordar que los hombres más fuertes no eran los más inteligentes, sino los más disciplinados. La fuerza de voluntad es el músculo del éxito, decía, y como cualquier músculo, solo crece con el entrenamiento constante. Un día sin esfuerzo es un día de retroceso. La mente necesita dirección diaria, o se verá consumida por el ruido del mundo. El hombre moderno se enorgullece de estar ocupado, pero rara vez está concentrado. Confunde movimiento con progreso, ruido con propósito. Hill lo veía con una claridad casi dolorosa. Miles caminan rápido, pero sin saber a dónde van, y el peor destino es llegar al lugar equivocado por las prisas. Pero, ¿cómo mantener la concentración cuando el mundo entero te empuja en la dirección opuesta? Cuando todo te distrae, te exige demasiado y te agota. Hill enseñó que la disciplina no nace del entusiasmo, sino de un propósito definido. El entusiasmo es una chispa, el propósito es una llama eterna. Quien conoce el motivo de sus acciones no depende de la motivación, sino de la decisión. Se despierta cansado, pero se levanta. Siente miedo, pero actúa. Duda, pero persevera. Porque en su interior arde algo más grande que el cansancio. Ese es el fuego invisible de la disciplina, la fuerza que nadie ve, pero que sustenta todas las victorias. Imagina a un escultor frente a un bloque de piedra. Desde fuera, parece que nada sucede. Golpe tras golpe, el bloque permanece intacto, pero en su interior, la forma ya está naciendo. Hill dijo que la mente disciplinada es como este escultor. Cada esfuerzo invisible, cada elección silenciosa, cada pensamiento controlado es un golpe preciso a la roca de la limitación, hasta que un día, sin previo aviso, la forma emerge, el hombre renacido de su propia perseverancia, y entonces el mundo lo llama afortunado, sin darse cuenta de cuánto se sacrificó en silencio, pero el silencio forma parte del proceso. Hill enseñó que,
El hombre verdaderamente sabio habla poco y observa mucho, porque la mente solo se fortalece cuando deja de malgastar energía en lo que no controla. Las personas viven en conflicto con el mundo exterior, discutiendo, explicando, defendiéndose, mientras que el verdadero poder reside en la introspección. El silencio no es debilidad, sino dominio. Es la voz del autocontrol que dice, no necesito reaccionar. Y lo llamó autoridad interior, y quien la posee, gobierna su propio destino, sin necesidad de alzar la voz. ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has dicho cosas que no sentías? Has tomado decisiones movido por la ira, has perdido el control por un instante y has destruido lo que te llevó años construir. Hill dijo que la emoción es la energía pura de la mente. Si no se canaliza, destruye a su creador. El sabio no reprime sus emociones, las disciplina. Transforma la ira en concentración, el dolor en motivación, el rechazo en combustible. Ese es el verdadero poder mental, usar el fuego sin quemarse. Y quizás ahí es donde la mayoría tropieza. Vivimos en una era donde el sentimiento se ha convertido en la justificación de todo. La gente dice, lo hice porque estaba enojado, me rendí porque estaba triste, hablé porque no lo soportaba más. Pero Hill advirtió, el hombre que actúa solo cuando le apetece será esclavo de su estado de ánimo. Sabía que la libertad comienza cuando el sentimiento deja de ser el amo y se convierte en el sirviente. Y esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es una construcción diaria, ladrillo a ladrillo, de autocontrol sobre ladrillo. En sus conferencias, Hill describió una escena. Observen al herrero. Cada golpe de martillo parece destructivo, pero es lo que da forma al acero. La vida es igual para quienes buscan la grandeza. Cada desafío es un golpe de martillo. Cada crítica, una chispa. Cada caída, una oportunidad para fortalecerse. El calor que quema al débil es el mismo que forja al fuerte. La diferencia radica en lo que uno decide hacer con el dolor. Y entonces preguntaba, ¿huirás del fuego o aprenderás a danzar dentro de él? Esta pregunta resuena como un portal, porque eso es precisamente lo que separa lo ordinario de lo extraordinario. El hombre ordinario busca comodidad. El hombre extraordinario busca crecimiento. Y todo crecimiento requiere fricción. Hill veía el dolor como un aliado espiritual, un maestro severo pero justo. La adversidad llega para revelar un poder oculto, decía. El dolor es el precio de la transformación, pero hay algo aún más sutil. La prueba invisible que la vida impone a quienes están a punto de evolucionar. Hill decía que, antes de confiar grandes responsabilidades, el universo pone a prueba el carácter de una persona. Envía silencio, soledad, demora. Hace parecer que nada funciona, que nadie ve, que nada vale la pena. Y es ahí, en la oscuridad, donde se pone a prueba la fe, porque la fe sin prueba es mera ilusión. La verdadera fe es la que perdura incluso sin recompensa. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena continuar? ¿Cuántas noches te has quedado mirando al techo, cansado, dudando si todo el esfuerzo merece la pena? Hill también pasó por eso. Antes de convertirse en autor de Piense y hágase rico, fue rechazado, humillado, ignorado. Escribió discursos que nadie quería escuchar. Trabajó durante años sin reconocimiento. Y fue precisamente en ese vacío donde comprendió la ley de la perseverancia. El éxito siempre es cuestión de tiempo y fe, solía decir. La mayoría tiene fe, pero no tiempo. Otros tienen tiempo, pero no fe. Pocos tienen ambas cosas, y esos son los que cambian el mundo. También dijo algo que hiere profundamente. La vida no te da lo que quieres, te da lo que crees merecer. Por eso el dominio personal es tan importante, porque es a través de él que una persona redefine su propio valor. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor propio. Cuando decides mantenerte firme, cuando cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, cuando decides seguir adelante incluso sin aplausos, le estás diciendo al universo, soy digno de lo que busco. Y la vida responde a esa vibración. Hill creía que la transformación humana no se produce en grandes acontecimientos, sino en pequeñas y silenciosas decisiones, repetidas con fe.
Una persona alcanza la grandeza cuando aprende a hacer lo correcto, incluso cuando nadie la observa. Es allí, en la oscuridad, donde se forja el carácter. Es allí donde lo invisible comienza a tomar forma. Y quizá por eso llamó a la autodisciplina el puente entre el pensamiento y la acción. Sin ella, el sueño muere en el reino de las ideas. Con ella todo se vuelve posible. La disciplina es la fuerza que convierte lo invisible en concreto. Es lo que transforma el «algún día lo haré» en «lo hice». Y es precisamente en este punto donde muchos se detienen, en el umbral entre la fe y la práctica. Pero es aquí donde debes continuar, porque el siguiente paso no se trata solo de pensar o actuar, se trata de llegar a ser. Y cuando una persona comienza a convertirse en el ideal que imagina, el mundo a su alrededor inevitablemente se transforma. Lo que sigue es el principio más poderoso que Hill jamás reveló. El momento en que la mente deja de reaccionar ante la vida y comienza a dominarla. Llega un momento en la vida en que uno se da cuenta de que pensar ya no basta, que las palabras pierden su fuerza, que las promesas se vuelven vacías y que el único camino que queda es transformarse en aquello en lo que uno cree. Sobre este momento escribió Napoleon Hill con un fervor casi místico. Afirmó que el pensamiento es solo la semilla y que, para florecer, necesita nutrirse de emoción, propósito y acción coordinada. Ahí comienza la transmutación mental, el punto donde lo invisible se convierte en destino. Hill creía que la mente humana es un puente entre lo espiritual y lo físico, entre lo soñado y lo vivido. Pero pocos cruzan este puente por completo. La mayoría se detiene a medio camino, atrapada entre el deseo y la acción, entre la imaginación y la obra. Decía, pensar en grande no cambia nada. Pensar con propósito y actuar con fe lo cambia todo. Y esta diferencia, tan sutil y tan profunda, es la línea divisoria entre quienes idealizan y quienes logran. ¿Cuántas ideas han muerto en tu mente antes incluso de nacer? ¿Cuántas veces has sentido el llamado a crear algo grandioso, pero el miedo te ha hecho creer que no eras capaz? Hill decía que la duda es la ladrona más silenciosa del alma. Se disfraza de prudencia, realismo, cautela, pero en el fondo no es más que miedo disfrazado de lógica. A este estado lo llamó parálisis mental, el punto en el que una persona piensa tanto que se olvida de actuar. Y es en este punto donde Hill introduce una de las leyes más poderosas que jamás haya descrito. La transmutación de la energía emocional. Creía que toda emoción humana, ya sea amor, ira, deseo, dolor o miedo, es una forma de energía pura, capaz de transformarse en fuerza creativa si una mente disciplinada la dirige. Ningún sentimiento existe en vano, decía. Toda emoción contiene combustible. El sabio no apaga el fuego, aprende a usarlo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado reprimir tus sentimientos, creyendo que las emociones eran debilidad? Hill lo consideraba un grave error. Decía que quien intenta eliminar sus emociones destruye su propia vitalidad. El secreto no está en apagar el fuego, sino en encenderlo en el altar adecuado. La ira, guiada por la conciencia, se transforma en valentía. La tristeza, aceptada, se transforma en profundidad. El deseo, purificado, se transforma en visión. Pero para ello, es necesario el autocontrol. Hill solía decir, el hombre que no controla sus emociones es un barco sin timón. ¿Y cuántos viven así, a la deriva, llevados por las mareas del ánimo, por los impulsos, por las voces externas? Creía que el verdadero éxito comienza cuando la mente se convierte en la que manda, y el corazón en su aliado. Cuando el pensamiento y el sentimiento se unen en armonía, nace una fuerza imparable. ¿Cuántas veces has sentido esa energía, esa llama interior que parece venir de otro lugar, que te mueve incluso cuando tu cuerpo suplica descanso? Hill decía que este es el punto de contacto entre el ser humano y la mente infinita. Es cuando el pensamiento humano se alinea con el flujo universal de la creación. En este estado, lo imposible deja de existir. Lo llamó un estado vibracional de conciencia, una armonía tan profunda con el propósito que el universo comienza a responder. Pero advirtió,
Solo puedes dominar el universo cuando primero aprendas a dominarte a ti mismo. El hombre que desea prosperar necesita purificar su mente de las impurezas del miedo, la prisa, la envidia y la comparación. Hill decía que la envidia es la confesión inconsciente del propio estancamiento. Quien se fija demasiado en el éxito ajeno se olvida de construir el suyo propio. Creía que cada mente tiene su propio ritmo, una frecuencia única de logros, y que todo aparente retraso es, de hecho, un tiempo de maduración. ¿Tienes la paciencia para esperar tu momento? ¿O intentas cosechar antes de sembrar? Hill afirmó que el mayor error de la humanidad moderna es la prisa espiritual, el afán por obtener resultados inmediatos. El tiempo es el filtro de la fe, dijo. Lo que no resiste la espera nunca fue fe. Esta es una de las leyes más difíciles, porque exige una confianza absoluta en lo invisible. Y confiar en lo invisible es la prueba definitiva del dominio de uno mismo. También habló del poder de la imaginación disciplinada. Para Hill, imaginar no es soñar despierto, es crear en un laboratorio. Todo lo que el hombre crea nace dos veces, primero en la mente, luego en la materia. Consideraba la imaginación como el taller de Dios dentro del ser humano, pero este taller solo funciona cuando hay una dirección. Una mente indisciplinada imagina problemas, una mente entrenada imagina soluciones, y cada imagen mental clara es una orden silenciosa para el universo. ¿Cuántas órdenes has dado últimamente? ¿Cuántas imágenes repites en silencio, incluso sin darte cuenta? Hill dijo que la persona promedio ora pidiendo lo que desea, pero imagina lo contrario. Pide éxito e imagina fracaso. Pide amor e imagina rechazo. Pide valentía e imagina miedo. La mente no logra lo que dices, logra lo que realmente crees. Por lo tanto, el verdadero trabajo interior no consiste en hablar positivamente, sino en sentir positivamente. Y quizás ahí es donde comienza el verdadero milagro, cuando la emoción y el pensamiento empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Hill afirmó que este estado es la puerta de entrada a la manifestación. Cuando el deseo y la fe se unen, lo invisible comienza a manifestarse. Aseguró que la mente infinita responde no a las palabras, sino a la frecuencia del sentimiento. Y el sentimiento más poderoso de todos es la gratitud. Pero no se trataba de una gratitud superficial, de esa que simplemente repite frases hechas. Hill hablaba de una gratitud activa y vibrante, la que nace incluso en medio del dolor. Ser agradecido cuando todo va bien es cortesía. Ser agradecido cuando todo parece perdido es sabiduría. Para él, la gratitud era una señal energética que comunica al universo: confío. Y esta confianza abre puertas que la fuerza jamás podría derribar. ¿Alguna vez has intentado dar gracias por algo que aún no ha sucedido? Hill decía que este es el secreto supremo de la creación. Dar gracias antes de ver es declarar la fe antes de la prueba. Es decirle al universo: ya lo he recibido, aunque aún no lo vea. Es confianza suprema. Y es en este estado que el ser humano se convierte en co-creador de su propio destino. Pero Hill también advirtió: el poder sin humildad destruye. La mente que domina la materia debe someterse a la sabiduría que la creó. El hombre no es Dios, es un colaborador en la creación. Cuando se pierde en esta arrogancia, la caída es inevitable. Por eso insistía tanto en la pureza de intención. La mente puede conquistar el mundo, pero solo el corazón puro reina. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que realmente deseas? No lo que dices desear, sino lo que vibra en silencio dentro de ti, porque eso es lo que el universo percibe. Hill afirmó que el deseo es la semilla divina de la plenitud. Si existe en ti, es porque también existe la posibilidad de hacerlo realidad. Ningún deseo legítimo nace sin la capacidad de satisfacerlo. Esa es la ley, y lo único que puede impedirlo es la duda. ¿Pero cómo vencer la duda? Hill respondió: con acción. La fe crece con la práctica. Creía que el movimiento es el antídoto contra el miedo. Cuando actúas, aunque sea un poco, aunque sea con incertidumbre, la mente cambia de frecuencia. La duda no resiste la práctica. Y por eso decía: quien actúa mientras otros piensan siempre va un paso por delante. El problema es que la mayoría quiere claridad antes incluso de empezar. Hill sonrió al oír esto y dijo:
No necesitas ver toda la escalera, solo el primer escalón, porque la claridad total es la recompensa a la perseverancia, no el punto de partida. Con cada paso, el camino se revela. El universo no lo muestra todo de golpe porque quiere poner a prueba tu fe. Y entonces llega el punto crucial, la transmutación del miedo en poder. Hill decía que el miedo es energía indisciplinada. Cuando la mente lo acepta y lo transforma, se convierte en un impulso creativo. Es el mismo principio que el fuego. Destruye o calienta, según quien lo guíe. El miedo es una fuerza neutra, a la espera de dirección. ¿Qué has hecho con tu miedo? ¿Huyes de él o lo moldeas? Hill afirmó que las personas extraordinarias no triunfan por no sentir miedo, sino por transformarlo en concentración. Por eso, cuanto mayor es el miedo, mayor es el potencial oculto tras él. El miedo es el guardián de las posibilidades, y quien tiene el valor de superarlo descubre un poder que jamás se desvanece. Y quizá ese sea el punto más profundo de todos, el momento en que el hombre se da cuenta de que todo lo que buscaba, fuera siempre estuvo dentro. Hill dijo, el poder no es algo que se adquiere, sino algo que se despierta, y el despertar comienza cuando uno comprende que no hay línea divisoria entre el pensamiento y la realidad. Solo existe el tiempo necesario para que uno se convierta en el otro. Y ahora, cuando cierras los ojos y sientes la silenciosa presencia de ese poder dentro de ti, Hill susurra una última lección. No eres lo que piensas. Eres lo que crees que eres capaz de pensar. Porque a partir de este momento, el pensamiento deja de ser una herramienta. Se convierte en vida. Llega un momento para todos los que deciden cambiar. Un momento en que las puertas se cierran, las voces se desvanecen, y la vida parece haber olvidado tu nombre. Napoleon Hill llamó a este momento la prueba del silencio. Dijo que antes de confiarle a un hombre el poder de crear, el universo le enseña a esperar, porque es en la espera donde la mente revela quién manda de verdad, el miedo o la fe. Y la mayoría fracasa en esta prueba, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia para soportar lo invisible. Hill creía que el silencio es el laboratorio de la transformación. Es allí donde el hombre se ve desnudo ante sí mismo, sin distracciones, sin público, sin excusas. Es en este vacío donde el ego muere y la esencia despierta. Decía, el mundo exterior es solo un espejo. Si el reflejo te molesta, el problema no está en el espejo. Pero casi nadie tiene el valor de afrontar lo que se refleja. En cambio, buscan nuevos escenarios, nuevas personas, nuevos comienzos, olvidando que el origen del caos siempre es interno. ¿Cuántas veces has intentado empezar de cero cambiando todo a tu alrededor, sin cambiar tu interior? Hill decía que la mente, cuando no sana, recrea el mismo sufrimiento con diferentes rostros. Cambia de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero el patrón persiste. Lo llamó el circuito mental del fracaso, y la única forma de romperlo es detenerse. Detenerse para escuchar lo que duele, detenerse para comprender lo que se repite, detenerse para permitir que el silencio revele lo que el ruido siempre ha ocultado, pero el silencio resulta incómodo. Revela la angustia interior que pasamos la vida ocultando. Por eso el hombre moderno huye de él. Hill afirmó que las distracciones son anestésicos mentales, creados para evitar el encuentro con la propia verdad. Cuanto más huye el hombre del silencio, más se aleja de sí mismo. Y, sin embargo, es en el silencio donde se forjan las grandes cosas. Porque solo en el silencio la mente se reorganiza, el propósito se alinea y el espíritu vuelve a respirar. Contaba la historia de un joven que acudió a él desesperado. Lo había perdido todo: su trabajo, su familia, su motivación. Quería saber cómo empezar de nuevo. Hill simplemente respondió: siéntate en silencio y escucha. El joven estaba confundido. ¿Escuchar qué?, preguntó. Hill sonrió y dijo: escucha hasta que tu miedo se canse de gritar. El joven obedeció. Al principio sintió ira, luego aburrimiento, y después un vacío tan grande que pensó en rendirse. Pero al cuarto día, algo cambió. En medio de ese vacío, surgió una idea, simple, clara y poderosa. Meses después, esa idea se transformó en un nuevo negocio y una nueva vida. Hill concluyó: el silencio es el terreno fértil donde germinan las ideas divinas.
¿Alguna vez has escuchado tu mente en silencio? ¿Alguna vez has soportado la incomodidad de estar a solas con tus pensamientos? Hill decía que la persona promedio vive rodeada de ruido para no oír la llamada de su propia alma. Temen lo que descubrirán cuando se detengan, pero quienes tienen el valor de escuchar su propio eco, encuentran respuestas que ni los libros ni los maestros pueden brindar. Y es en este punto donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. Hill creía que cuando el hombre aquieta el ego, escucha la mente infinita, el poder creativo que guía todas las cosas. Hay inteligencia en todo, decía, pero solo se revela a quienes guardan el silencio suficiente para oírla. Este es el secreto que distingue al hombre común del visionario. El hombre común habla, el visionario escucha, pero el silencio no es solo interno, también se manifiesta en las acciones. Hill decía que los hombres más poderosos que conocía trabajaban en silencio. Mientras otros presentaban planes, ellos actuaban. Mientras otros buscaban el aplauso, ellos construían. Los grandes movimientos del mundo comienzan en silencio. Piénsenlo. El sol sale en silencio. Las semillas germinan en silencio. Los ríos fluyen sin el ruido del espectáculo. Todo lo verdaderamente fuerte es silencioso. Y sin embargo, vivimos rodeados de ruido. Todos quieren ser vistos, que hablen de ellos, que los sigan. Hill decía que esta necesidad de reconocimiento es el síntoma más claro de inseguridad espiritual. Quien sabe quién es no necesita demostrarlo. Creía que la serenidad es la verdadera forma de confianza, y quien vive en serenidad, inevitablemente empieza a ganarse el respeto del mundo. Pero esta serenidad tiene un precio, la renuncia. Hill decía que el camino de la mente inquebrantable exige desprenderse de lo superfluo, de las opiniones, de las comparaciones, de las validaciones externas. No puedes ser libre mientras necesites ser comprendido. ¿Y cuántas veces te has visto atrapado justificando cada paso, respondiendo a las críticas, intentando explicar tu propósito a quienes jamás lo entenderán? A esto lo llamaba la prisión del ego. Y el antídoto es sencillo. Actúa en silencio y deja que los resultados hablen por sí solos. ¿Cuántas veces te han criticado por ser diferente? Hill decía que el precio del crecimiento es la incomprensión. La gente común se siente amenazada por quienes evolucionan, porque el progreso de unos revela el estancamiento de otros. Por eso, quienes prosperan suelen ser juzgados, atacados o aislados. Pero Hill lo veía como una señal de progreso. Cuando empiecen a decirte que eres frío, debes saber que por dentro te estás calentando. Y es en este punto del camino donde muchos se rinden, cuando la soledad se siente como un castigo, cuando el silencio parece demasiado vacío. Pero Hill afirmó que este es el momento preciso en que la mente comienza a alinearse con el propósito superior. Es el nacimiento de una nueva conciencia. El dolor no es más que la resistencia del viejo cuerpo al nuevo. Todo nacimiento requiere un llanto, pero el espíritu renace en el silencio. Creía que el verdadero éxito no se mide en números, sino en serenidad. El hombre exitoso es aquel que vive en paz consigo mismo. Y esta paz no es la ausencia de problemas, sino el dominio sobre ellos. Es la calma de quien confía en la ley invisible que lo gobierna todo. Hill dijo, mientras el necio busca controlar a los demás, el sabio busca comprender las leyes. Y las leyes siempre responden a la vibración de la mente. ¿Te has dado cuenta de cómo la vida refleja exactamente lo que sientes? Cuando vibras con miedo, creas motivos para temer. Cuando vibras con fe, te transforma. Hill creía que el universo es neutral, simplemente refleja la frecuencia que emites. Por eso dijo, la mente es el imán que atrae lo semejante. Quienes vibran con escasez jamás verán abundancia. Quienes vibran con duda jamás verán confirmación. Es la ley. Y contra la ley ni siquiera el más fuerte vence. Pero existe un poder aún mayor, el poder de la perseverancia silenciosa. Hill afirmó que el universo se rinde ante la constancia. Nada se resiste a quien persevera, incluso en silencio. A esto lo llamó fuerza invisible. Actúa cuando todas las demás fuerzas fallan. Es el poder que nace de una fe inquebrantable, no la fe que habla, sino la fe que permanece. Y es aquí donde la prueba del silencio se transforma en revelación.
porque cuando un hombre aprende a sobrellevar la espera sin perder la fe, se vuelve imparable. A partir de entonces no hay resistencia, solo fluidez. El mundo puede intentar retrasarlo, pero no puede detenerlo, porque el hombre que ha encontrado la paz interior lleva el universo mismo en su corazón. Hill dijo que, al final, la vida recompensa a los silenciosos. Los ruidosos atraen la atención, los serenos, el respeto. Y es el respeto del universo lo que lo sustenta todo. Es la fuerza que abre las puertas en el momento oportuno. Es el eco de la mente inquebrantable que resuena en la eternidad. Así que, si hoy te rodea el silencio, no huyas. Permítele que te enseñe. Calma tu miedo. Acepta la pausa. Respira. Porque quizás lo que parece estancamiento sea solo la preparación para el salto. Él dijo, los dioses ponen a prueba a quienes aman con el don de la espera. Y cuando la prueba termina, el hombre que ha aprendido a guardar silencio se alza con una fuerza que el ruido jamás comprenderá. Lo que sigue es el despertar de esta fuerza. El momento en que la mente silenciada comienza a mover el mundo. Llega un momento en que el universo parece querer poner a prueba cuánto crees realmente en lo que dices. Es cuando todo lo que parecía firme empieza a desmoronarse, cuando las certezas desaparecen y las promesas de la mente se convierten en lejanas mentiras. Napoleon Hill llamó a este momento punto de ruptura, el espacio entre lo que fue y lo que será. Dijo que todo hombre destinado a la grandeza debe cruzar este valle, porque es allí, en la frontera entre la fe y la desesperación, donde se revela la verdadera fuerza. Hill creía que la vida no castiga ni recompensa. Mide la convicción que hay detrás de cada sueño. Mide la disciplina que hay detrás de cada deseo. Y mide la fe que queda cuando ya no queda nada más. Decía, el universo es un espejo moral. Te devuelve no lo que quieres, sino lo que puedes soportar. Y es precisamente en el momento en que crees haber llegado al final, cuando algo dentro de ti comienza a nacer. ¿Alguna vez lo has sentido? Ese momento en que el cuerpo se agota, el ánimo decae, y aún así una vocecita interior te anima a seguir adelante. Hill la llamaba la chispa divina, esa parte de nosotros que se resiste a morir. Es la mente superior intentando recuperar el control, impulsándote a continuar incluso sin luz, incluso sin garantías, incluso sin reconocimiento. Porque es cuando todo se derrumba que la disciplina demuestra su valía. La fe es fácil cuando todo va bien. El poder surge cuando todo va mal. Pero la mente en esta etapa se pone a prueba al extremo. Intenta escapar, duda, se pregunta, ¿por qué continuar? ¿Por qué nada cambia? ¿Por qué a mí? Y es en este diálogo interno donde se forja el alma. Hill dijo que el hombre que aprende a soportar su propio vacío ya no teme a nada. La desesperación es simplemente la mente resistiéndose a lo nuevo. Cada dolor que te lleva al límite, de hecho, te está moldeando en algo que aún no comprendes. ¿Cuántas veces has querido rendirte un paso antes del resultado? Hill decía que casi todo el mundo se detiene en ese punto. El momento en que el éxito parece más lejano es cuando está más cerca. El universo pone a prueba la perseverancia, porque solo lo real perdura. ¿Y qué es real en ti? ¿Es deseo o duda? ¿Es propósito o miedo? Esta es la pregunta que decide el destino de cada persona. Afirmaba que la diferencia entre los grandes y los olvidados no reside en el talento, sino en la resiliencia. La persistencia es la prueba de la fe. Es fácil creer cuando el camino es llano. La verdadera fe surge cuando el suelo desaparece y uno continúa a pesar de todo. Hill consideraba la persistencia como la forma más elevada de oración, no la que se hace con palabras, sino con acciones. Cada paso dado en la oscuridad es una declaración silenciosa. Confío. Pero la vida, sabia e implacable, parece burlarse de esa confianza. Te aísla, te confronta, te agota. Los amigos desaparecen, las puertas se cierran y el silencio se vuelve insoportable. Hill dijo que los mayores tesoros de la vida están enterrados bajo montañas de frustración. Hay que cavar, incluso cuando parece inútil. Hay que seguir adelante, incluso cuando no hay señales de progreso. Porque el universo solo recompensa con creces a quienes demuestran que no se venderán por migajas.
¿Te has fijado alguna vez en cómo la resistencia siempre aumenta antes de un punto de inflexión? Hill lo explicó como una ley. Toda fuerza opuesta surge para poner a prueba la dirección de tu propósito. El obstáculo es el filtro que separa a los curiosos de los comprometidos. Si tu sueño puede ser destruido por una dificultad, es porque aún no es un propósito, sino solo un deseo. El verdadero propósito no se rinde, arde, incluso entre cenizas. Pero hay algo que pocos comprenden: el poder de la calma en medio del caos. Hill dijo que la serenidad es la máxima expresión de valentía. Cuando todo se derrumba, no reacciones, respira. El hombre sereno ve lo que el desesperado ignora. Es en el silencio de la mente donde surge la estrategia. La vida, dijo Hill, nunca vence a quienes mantienen el autocontrol. Y por eso el autocontrol es el escudo de los grandes. Mientras otros gritan, ellos observan. Mientras otros se victimizan, ellos actúan. Imagina a un guerrero en medio de una tormenta, rodeado, exhausto, sangrando, y aún así, sonríe, no porque no sienta miedo, sino porque sabe que la tormenta es el último obstáculo antes de la victoria. Hill usó esta imagen para describir el estado de una mente inquebrantable. Los grandes parecen fríos, pero arden por dentro. Aprendieron a transformar el dolor en dirección, el agotamiento en concentración, el fracaso en combustible. Y quizás ese sea el secreto más difícil de aceptar. El dolor es necesario. Hill afirmó que todo avance importante conlleva incomodidad. Si duele, es porque se está expandiendo. Quien huye del dolor huye de su propio crecimiento. Cada dificultad encierra una enseñanza. Cada fracaso es un mapa invertido que señala lo que aún se necesita dominar. El fracaso no existe, solo existe la retroalimentación. Pero llega un momento en que uno debe tomar una decisión definitiva, continuar o rendirse. Hill decía que la decisión que cambia la vida nunca se toma en medio de la euforia, sino en la más profunda desesperación. Es cuando uno mira hacia adentro, sin fuerzas, y aún así dice, llegaré hasta el final. Esta simple y silenciosa frase tiene el poder de cambiar el mundo, porque en ese instante, el universo comprende que estás listo. Y entonces algo cambia, no afuera, sino adentro. La mente deja de luchar contra la vida y comienza a fluir con ella. Hill lo llamó rendición consciente. No la rendición del débil, sino la confianza del sabio. Es el momento en que el ser humano comprende que todo aquello a lo que se resistió formaba parte del proceso, que el caos no vino a destruirlo, sino a forjarlo, que la prueba no fue un castigo, sino una iniciación. Y es en este punto de lúcida entrega donde la energía cambia. La vida empieza a responder de forma diferente. Puertas que estaban cerradas se abren sin esfuerzo. Aparecen las personas adecuadas. Surgen oportunidades. Y todo parece alinearse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente finalmente se ha alineado con el orden invisible. Hill dijo, cuando el hombre se adapta a la ley trabaja para él. Pero esta alineación no está exenta de cicatrices. El hombre que cruza el límite jamás regresa siendo el mismo. Pierde el miedo, la prisa y la necesidad de demostrar su valía. Gana calma, claridad y dirección. Hill dijo que la mente que ha sobrevivido al caos se vuelve invencible, porque tras caer y levantarse 1000 veces, comprende que nada externo puede realmente sacudir lo que se ha construido en su interior. Por eso, cuando ves a alguien sereno en medio de la tormenta, ves a alguien que ha superado la adversidad, ves a alguien que ha atravesado el fuego y ha descubierto que el fuego no quema a quienes lo aceptan. Hill dijo que la resistencia cesa cuando termina el aprendizaje. Y quizás eso es lo que la vida intenta enseñarte ahora. No luches contra el caos, baila con él, porque justo después del punto de quiebre llega la claridad. El instante en que todo lo que parecía imposible empieza a tener sentido. La mente se expande, el miedo desaparece y despierta una nueva fuerza. Es la fuerza de la conciencia madura, de un propósito inquebrantable, de una fe probada. Hill dijo que este es el verdadero nacimiento de la grandeza. El hombre no se hace grande cuando gana, se hace grande cuando no se rinde. Y si has llegado hasta aquí, si sigues en pie, aunque estés cansado, entonces ya has pasado por lo peor, porque el punto de quiebre no es el final, es el comienzo de tu verdadera vida. Lo que sigue es el renacimiento,
el momento en que la mente silenciosa crea lo imposible. Cuando el silencio se rompe, algo nuevo comienza. Es como si el universo entero respirara contigo, como si la vida, antes distante, comenzara a reconocerte. Napoleon Hill dijo que este es el momento en que el hombre despierto deja de vivir por azar y empieza a vivir con propósito. Ya no se deja llevar por la corriente, porque ha aprendido a forjar su propio camino. Tras el punto de quiebre, el caos se convierte en aliado, y el dolor, en un lenguaje que por fin comprende. Hill enseñó que el verdadero poder no reside en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra perspectiva. Nada externo tiene poder sobre quien gobierna sus propios pensamientos. Esta es la joya de una mente firme, la capacidad de mantenerse centrado incluso cuando todo a su alrededor está en constante movimiento. El mundo grita, provoca, desafía, pero quien domina su ser interior, camina en paz. Esta es una victoria que nadie puede arrebatar, la conquista de la serenidad. Pero Hill también nos recordó: el hombre despierto no busca descanso, busca propósito, porque quien ha visto su propio potencial ya no puede vivir en la mediocridad. La mente expandida jamás regresa a su tamaño anterior. Dijo que el propósito es el fuego eterno del espíritu. No es una meta, no es un plan, es una llama que te llama, y cuando empiezas a oírla, no hay vuelta atrás. La comodidad pierde su encanto, la distracción pierde su poder, la mediocridad se vuelve insoportable. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado y has intentado ignorarlo? ¿Cuántas veces has escuchado a tu intuición susurrar, ve, pero el miedo ha respondido, quédate? Hill decía que este es el mayor conflicto del hombre moderno, el duelo entre el alma que anhela crecer y la mente que busca seguridad. Y mientras el miedo decide, la vida pasa de largo. Enseñaba que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, incluso temblando. Nadie es verdaderamente libre hasta que decide obedecer su propia visión. El despertar, según Hill, es el momento en que el ser humano se da cuenta de que siempre ha tenido el poder, que desde siempre fue él quien eligió, incluso cuando creía no hacerlo. Cada pensamiento, cada reacción, cada palabra, moldeó el destino. La mente es la escultora invisible de la realidad, y la buena noticia es que en cualquier momento puedes empezar de nuevo. Basta con elegir un nuevo pensamiento, una nueva creencia, una nueva vibración. El pasado es simplemente materia prima para quienes han aprendido a transformarse. Pero no confundas despertar con perfección. Hill advirtió que el hombre consciente aún siente dolor, aún enfrenta fracasos, aún lidia con dudas. La diferencia radica en que ahora sabe que todo tiene un propósito, que cada caída tiene una razón, y que el sufrimiento es simplemente resistencia a la lección. La vida no quiere lastimarte, quiere refinarte. Con cada dificultad superada, una capa del viejo yo se disuelve y emerge el verdadero ser, más claro, más firme, más sereno. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el mundo respeta a quienes no reaccionan, a quienes hablan poco, a quienes actúan con calma? Hill decía que esto es el reflejo natural del autocontrol. El hombre que domina su propio silencio inspira respeto sin necesidad de exigirlo. Es como si el universo entero reconociera la vibración de alguien que ya ha comprendido las leyes. La mirada cambia, la presencia cambia, la atmósfera cambia, ya no impone, atrae, ya no discute, inspira. Y quizás ese sea el punto culminante de la enseñanza de Hill. El verdadero líder es el que se lidera a sí mismo. El hombre disciplinado, sereno y perseverante se convierte en un faro en medio del caos. No necesita convencer a nadie. Su sola existencia es prueba de ello. Y, curiosamente, cuando deja de buscar reconocimiento, éste llega, porque el mundo se rinde ante quienes se mantienen fieles a su propósito incluso cuando nadie los observa. Pero Hill no solo quería inspirar, sino transformar. Decía, pensar no basta, hay que actuar, sentir, vivir el pensamiento hasta que se haga realidad. La fe sin acción es un sueño. El pensamiento sin disciplina es fantasía. La emoción sin dirección es desperdicio. Todo lo que has aprendido hasta ahora necesita ser aplicado, repetido, vivido. Cada día, cada elección, cada reacción es un campo de entrenamiento para una mente inquebrantable.
Ahora se te llama a la acción, a poner en práctica la serenidad que has comprendido, la disciplina que has admirado, la fe que has sentido. Hill dijo que el conocimiento solo se convierte en poder cuando se usa. Saber y no actuar es lo mismo que no saber. Por lo tanto, no esperes las condiciones ideales, porque no llegarán. Empieza con lo que tienes, donde estás, de la manera que puedas. Así es como empiezan las grandes personas, y así es como lo imposible comienza a hacerse realidad. Y recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Un paso hoy, otro mañana, una mejor decisión ahora, otra más tarde. Pequeños actos de conciencia forjan destinos enteros. Hill dijo que la persistencia silenciosa es la forma más pura de fe. Quien persevera incluso sin aplausos, ora con sus pies. Y si en algún momento dudas, cierra los ojos y escucha, porque la voz de Hill resuena a través de los siglos diciendo, tú eres la mente, el cuerpo es simplemente el instrumento. Domina tus pensamientos y el mundo te seguirá. Sí, ahora lo sabes, el poder no viene de fuera, nace en el momento en que decides que nada externo puede quebrantarte. No eres rehén del azar, ni de la opinión, ni del dolor. Eres el centro silencioso de toda la creación, el punto de quietud alrededor del cual gira y se curva el caos. Hill dijo que este es el secreto supremo. La fuerza más poderosa del universo reside en la calma de un hombre resuelto. Así que, respira, siente tu mente despejada, tu corazón en paz y tu propósito encendido. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando a ser usado. De ahora en adelante, nada podrá detenerte, porque quien se domina a sí mismo, domina su destino. Y si este mensaje te conmovió, si en algún momento Hill habló a través de estas palabras y despertó algo en tu interior, entonces comparte esa fuerza. Dale me gusta a este video, comenta qué fue lo que más te impactó, o simplemente escribe, me desperté. Y sobre todo, suscríbete al canal, porque cada nuevo registro es una llama que se enciende, una mente que despierta, un paso más en esta corriente silenciosa de transformación que estamos construyendo juntos. Napoleon Hill creía que la grandeza no nace del azar, sino de la decisión consciente de perseverar. Y al hacer clic en suscribirse, eliges continuar este camino. Eliges no solo escuchar, sino vivir. Eliges unirte a quienes, en silencio, forjan una nueva clase de fortaleza, la fortaleza interior. El viaje no termina aquí, simplemente cambia de forma. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda, el silencio es tu espada, y tu mente es tu imperio.